Ahora, todo lo que es de cirugía bariátrica, entonces a mí sí me pregunta. Me toca el tema obesidad, cirugía bariátrica e infertilidad. Realmente, la obesidad es una epidemia. Hablamos que ¿qué es obesidad? Todo índice de masa corporal de más de 30 kilos por metro cuadrado. Es el índice de masa corporal. Y ha ido en incremento todos los años, a pesar de que han hecho todas las políticas como quiera, sigue siendo un problema epidemiológico. En el año 2016 habían 650 millones de adultos obesos. Hoy día tenemos más de 1.000 millones de adultos obesos en el mundo. O sea que es un problema muy grande. Pero lo que nos toca a nosotros es que dentro de eso, por ejemplo, en Canadá, el 22.7% de las pacientes en edad reproductiva son obesas. Y en Estados Unidos un 36.8%, siendo un 10% más de obesidad severa, obesidad grado 3. ¿Cómo impacta la obesidad en la fertilidad femenina? Produce anovulación, está asociada fuertemente a la anovulación y disfunción ovulatoria, y se ha demostrado que las pacientes con índice de masa corporal de más de 27 tienen 3 veces más riesgo de infertilidad anovulatoria que mujeres normopeso. La distribución central de la grasa agrava todos esos problemas anovulatorios. Existe menor tasa de embarazo espontáneo, un 66.4% en mujeres obesas, comparado con 81.4% de peso normal en pacientes que suspendieron ya los procesos de anticoncepción. Y las mujeres, en cuanto a fertilización in vitro, responden menos a la inducción ovárica, menos a la hiperestimulación ovárica, requieren dosis más altas de gonadotropinas y producen menos ovocitos. Y aparte de eso, hay un alto índice de cancelación de los ciclos y menos ovocitos recuperados y también menos tasa de implantación. Además, aquellas que logran embarazarse, el aumento de los abortos es de 1.3 a 1.7 más que en una paciente de normopeso. Y en la paciente con fertilización in vitro, aquellas que tienen más de 30% de índice de masa corporal en 1.7. O sea, es aumentado. Y casi siempre el aborto es de 20 a 23 semanas. O sea que definitivamente la obesidad para los tratamientos de fertilidad es algo importante. Pero también impacta la fertilidad masculina. Disminuye la testosterona y un aumento del estrógeno por el efecto de la aromatasa en las grasas. Eso lo saben ustedes más que yo. Existe una alteración hormonal con un estado de hipogonadismo y un hipogonadotrópico relativo que afecta la espermatogénesis por producción de testosterona total baja, estrógenos elevados, inhibina B reducida y gonadotropinas inadecuadamente normales o bajas. Hay una menor calidad seminal, por tanto, hay una incidencia de oligospermia y baja motilidad. Existe aparte de eso, el obeso tiene disfunción sexual, una disfunción eréctil y un hipoandrogenismo, y aparte de eso, una menor líbido y reducción de la testosterona y problemas vasculares, además asociados a diabetes e hipertensión. El obeso además tiene un problema físico local, ¿cuál es? El aumento de la temperatura a nivel del pubis. Por tanto, eso afecta a la espermatogénesis. Y si le agregamos apnea del sueño y síndrome hipermetabólico, entonces disminuye más la alteración, se producen más las alteraciones testiculares de función testicular. Se ha demostrado también que los pacientes con obesidad tienen un daño oxidativo y el ADN espermático fragmentado, lo cual reduce la función mitocondrial del esperma. ¿Cómo se produce eso? Hay un desequilibrio hormonal por la
proteína fijadora de la hormona sexual, la insulina y la leptina. Al existir un exceso de tejido adiposo, los andrógenos son convertidos a estrógeno vía de la aromatasa de la grasa, básicamente el estrógeno. Entonces hay una elevación de los estrógenos. Esa elevación junto con la hiperinsulinemia van a alterar la liberación pulsátil de GnRH, LH, FSH. Ahí es donde es importante la cirugía bariátrica funciona, porque disminuye la hiperinsulinemia y por tanto se va a regular todos esos trastornos hormonales que impiden la fertilización, la fertilidad. Además de eso, a nivel hepático, se disminuye la globulina fijadora de la hormona sexual, aumentando la fracción libre de testosterona y estrógeno. O sea que existe un hiperandrogenismo funcional e inhibición de la foliculogénesis normal. Pero el obeso también tiene un estado proinflamatorio producido por la leptina, el factor necrótico tisular, alfa, la interleucina 6, que son adipocinas proinflamatorias. La hiperleptinemia produce la alteración de la señalización reproductiva y todas las adipocinas inhiben directamente la función ovárica. Por tanto, existe una inflación sistémica crónica que también altera no solamente la fecundidad, sino la receptividad endometrial y en la ambiente uterina, aumentando el riesgo de fallo de implantación y pérdida temprana. Entonces, hoy día, según la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y la Asociación Mundial, que es la IFSO, Mundial de Cirugía Bariátrica, ya han bajado desde el índice de masa corporal de 35, que antes tenía que tener comorbilidades, a 35 sin comorbilidad. O sea, una paciente que tiene 35 de índice de masa corporal y va a ir a un procedimiento de fertilización in vitro, mi mujer que me la manda. Yo la opero y entonces va a ser mejor para la fertilización. Y aquellos pacientes que tienen entre 30 y 34 de índice de masa corporal que no logran con dieta, con ejercicio, con terapia de cualquier tipo, no logran rebajar de peso para bajar menos del 27 de índice de masa corporal. Ese es el plan que tenemos que tratar antes de un paciente para que logre su embarazo, ya sea por fertilización o no, 27% de índice de masa corporal. Entonces, si esa paciente no lo logra, entonces es una paciente candidato para cirugía bariátrica. Ya hablé que más de 35 no importa y ya cada vez se está disminuyendo más hasta obesidad tipo 1. En los asiáticos, porque son pequeños, su fisonomía, ya con un 27.5 de índice de masa corporal, ya es una indicación de cirugía bariátrica. Y vamos a llegar cada vez más hacia abajo para operar más los pacientes de cirugía bariátrica. 2 técnicas ya, mi esposa hizo una excelente exposición, no tengo que hablar mucho de eso, ella habló más que yo de cirugía bariátrica, pero solamente decirle que para las pacientes en edad fértil que van para un procedimiento o que quieren salir embarazadas, básicamente 2 técnicas. La manga gástrica, que lo que es una cirugía restrictiva, que lo que corta el estómago y se remueve el 80% y tiene 2 efectos. Hacemos la manga, hacemos el estómago, un tubo, vamos a dar un 20%, o sea que la paciente va a rebajar de peso porque tiene menos ingesta calórica, por el tamaño, algo importante es que la grelina que está en el fondo gástrico, al resecarlo, lo eliminamos. Entonces el paciente no va a tener el apetito físico. Sí va a tener, se va a querer comer un hamburger, pero desde que pruebe un poquito, ya el paciente no va a tener, porque no va a tener la grelina. Entonces, por eso es tan buena y el resultado es comparativo de la manga gástrica con el bypass. Y tenemos aquí el bypass, que básicamente es mixta. Hacemos un estómago pequeño
y hacemos un puente de 1,5 metros donde pasamos los alimentos para que él pase desde el pouch pequeño, disminuye, es restrictivo porque es un pouch pequeño y mal absortivo porque 1,5 metros no va a pasar alimento y no se va a alimentar el paciente. Pero tiene el problema de que esos pacientes con bypass que van a hacer procedimientos de fertilidad o que quieren salir embarazadas, tenemos que tener una suplementación importante de hierro, vitamina B12, calcio y por la mala absorción que se produce. Si comparamos el gastric bypass y la manga gástrica, vemos que la tasa de embarazo, esto es un estudio del 2022, donde la tasa de embarazo y la mejora hormonal es casi parecida en los dos procedimientos. Entonces, dependiendo esto es una revisión que hicimos de 20 años, y dependiendo vamos a ver que con respecto al eje hipotálamo, hipófisis, ovario, la cirugía bariátrica definitivamente mejora el perfil hormonal de las hormonas sexuales. En cuanto al síndrome de ovario poliquístico, al producir la pérdida de peso, mejora la resistencia de insulina, disminución de la puntuación de hirsutismo, restablecen los ciclos menstruales y de la ovulación o de la ovulación. Y con respecto a lo de la hormona antimuleriana, normaliza los niveles de hormona antimuleriana entre las mujeres obesas con síndrome de ovario poliquístico. La disfunción sexual se mejora, claro, rebaja de peso, su libido aumenta. Y aumenta en el embarazo. La ventaja es que ya lo que habló la doctora Cabreja, reduce la diabetes gestacional, la hipertensión inducida por el embarazo, etcétera, etcétera. Cuando hacemos cirugía bariátrica, nosotros nos concentramos mucho en los péptidos intestinales, que fue la causa por la que se cambió de cirugía bariátrica a cirugía bariátrica y metabólica, porque se descubrió que la intolerancia a la insulina o la resistencia a la insulina no era producida por deficiencia de insulina, sino era porque había algo que impedía que entrara a las células. Entonces de ahí se dio cuenta que el problema no era un problema endocrinológico, sino un problema gastroenterológico. Entonces, cuando se empezó a hacer la cirugía bariátrica, se vio que la GLP-1 y la PYY a nivel ileal y a nivel del duodeno va a mejorar no solo la saciedad, sino la insensibilidad a insulina. Entonces, al mejorar el estatus hiperinsulinémico del paciente, por tanto, va a regular el eje de hipotálamo, hipofisiario, ovárico y va a disminuir el hiperandrogenismo. Por eso es que hoy día se hace cirugía a pacientes diabéticos, se hace cirugía bariátrica, no para que pierda de peso, sino para que el paciente tenga mejor, resuelva su problema de diabetes tipo 2. Pero no existe una relación directa. Se han hecho muchos estudios, pero hoy día no existe ningún estudio que diga que los péptidos intestinales van a mejorar la fertilidad de una forma directa, sino que es algo multifactorial. Se necesitan más estudios para eso. Entonces, luego que hacemos la cirugía de fertilidad, vamos a recuperar la ovulación hasta un 85%. Su función en varios estudios multicéntricos que revisamos, el 82% de las pacientes mejoraron su menstruación y por tanto va a disminuir los niveles hormonales, van a mejorar disminuyendo los andrógenos ováricos, la testosterona total libre bajan, por tanto y el estrógeno bajan también, aumenta la globulina fijadora de la hormona sexual, el FSH y el LH, y por tanto va a haber una reversión del estado tipo síndrome ovario poliquístico previo. Aquí podemos ver en este estudio donde vemos que la testosterona baja, bajan los estrógenos, sube la proteína, la globulina fijadora de hormonas sexuales y no tanto la LH y la FSH, aunque suben, pero no tanto significativamente.
Entonces, en cuanto al embarazo espontáneo, vemos que va a subir de un 30% después de cirugía bariátrica, de un 30% hasta un 100%. Hay estudios que reportan un 47% de que las mujeres que eran infértiles después de la cirugía bariátrica pudieron obtener su bebé, y que los embarazos ocurren entre 1 a 2 años tras la operación, ya que la fertilidad se reanuda rápidamente. Si se va a requerir hacer un procedimiento de fertilización in vitro, al rebajar el índice de masa corporal, pues entonces va a ser mejor el efecto. Aunque se recomienda que la paciente, tanto para embarazarse o tanto para el procedimiento de in vitro, debe esperar por lo menos un año, que no tenga tanto la respuesta tan grande. Algunos estudios indican que tras cirugía bariátrica, pacientes alcanzan tasa acumulativa de nacido vivo comparable con mujeres no operadas. Aquí podemos ver la tasa de embarazo antes de la cirugía, que es menos de un 20% a un 50% después de la cirugía. También el aborto, disminuye el aborto después de la cirugía. Sobre la fertilidad masculina, tenemos que aumenta la testosterona, disminuye el estrógeno y por tanto mejora la función sexual. Por lo tanto, hay una reversión del hipogonadismo funcional. Algo importante es que la morfología espermática sí hay una mejoría significativa cuando se hace la cirugía bariátrica. Sin embargo, el volumen seminal, la concentración y la movilidad no varían en la mayoría de los estudios con respecto a la cirugía bariátrica, pero sí la calidad del esperma. Entonces, por tanto, mejora la función eréctil y mejora la libido. Aquí podemos ver en este estudio donde hablamos cómo eleva la testosterona total y bajan los estrógenos, y no hubo tantas variaciones en los otros aspectos. Las recomendaciones de la Asociación Americana de Ginecólogos y la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y de la Asociación de Reproducción. La Asociación de Ginecólogos recomienda que el embarazo sea menos, evitar el embarazo antes de los 2 a 18 meses de la cirugía, ya que en ese momento es donde más pérdida de peso hay, más déficit nutricional existe, por tanto, más riesgo del feto. Y en lo que estamos nosotros, los bariátricos, ampliando las indicaciones de cirugía bariátrica, definitivamente es beneficioso a aquellos pacientes que llegan hasta sobrepeso, ¿no? Y poder operar todos los pacientes que tengan obesidad mórbida desde el nivel 1 hacia arriba. Todavía no se ha logrado, pero estamos en eso. Y la Asociación de Fertilidad aconseja pérdida de peso antes de hacer un procedimiento de fertilización in vitro. Conclusiones. La obesidad compromete la fertilidad en ambos sexos. La cirugía bariátrica mejora la función reproductiva. La manga y el bypass son técnicas efectivas, ambas con beneficios similares. Sin embargo, la manga sigue siendo el caso ideal porque es la única cirugía que puede ser second step. O sea, tú puedes hacer una manga y tú puedes hacerle 1000 procedimientos después a esa manga para mejor remanga, sutura endoscópica, bypass, etcétera, etcétera. Mientras cuando tú haces un bypass, los pacientes que reganan peso, la posibilidad, por más que tú le hagas un procedimiento, la efectividad es mínima para volver otra vez a ese paciente que regane peso. Ya hablamos que los péptidos intestinales tienen un rol indirecto. La mayor tasa de embarazo por cirugía es un 50% cuando se hace un procedimiento, y en las adolescentes sube hasta el doble la posibilidad de salir embarazada. Antes de la concepción se debe optimizar siempre el estado nutricional. La planificación preconcepcional es esencial. Se recomienda embarazo después de las 12 a 18 semanas. Estos son las referencias bibliográficas de los 20 años que revisamos. Muchas gracias.